Evangelio de hoy. Jueves 23 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículo 49 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra. Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. No he venido a traer paz, sino división. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo. Y el hijo contra el padre, la madre contra la hija. Y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera. Y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura refleja la enseñanza de Jesús sobre el conflicto que puede surgir debido a la radicalidad de su mensaje. Un mensaje que desafía las estructuras y relaciones humanas establecidas. A pesar de ser un mensaje de paz, trae consigo una división inevitable, ya que no todos están dispuestos a recibirlo. En el pasaje de Lucas encontramos una enseñanza de Jesús que, a primera vista, puede resultar desconcertante. Jesús expresa que ha venido a traer un fuego a la tierra y que desea que éste se encienda, que trae división, no paz. Estas palabras parecen contradecir la imagen pacífica y armoniosa que muchas veces asociamos con el mensaje de Jesús. Sin embargo, este versículo invita a reflexionar profundamente sobre el verdadero propósito del mensaje cristiano. La radicalidad del seguimiento de Cristo y el costo que implica ser sus discípulos. En un mundo marcado por la división, la oposición y la incomprensión. El fuego que Jesús viene a traer. La mención del fuego en este pasaje tiene una carga simbólica significativa. El fuego en la Escritura, en diversas ocasiones, se asocia tanto con la purificación como con el juicio. Por ejemplo, el profeta Isaías habla del fuego del juicio, que purifica a los impíos. Sin embargo, Jesús no se refiere aquí a un fuego destructivo, sino a un fuego de transformación y purificación. Un fuego que arde en los corazones de aquellos que lo siguen y que provoca una reacción en todos los que lo escuchan. El fuego simboliza la fuerza del mensaje de Jesús, que enciende la vida del ser humano, pero también lo provoca, lo incomoda y lo desafía. Jesús sabe que su mensaje es radical, que exige una conversión profunda, un cambio de mentalidad y de vida. El fuego que él trae es una metáfora del poder transformador del Evangelio, que es capaz de cambiar las estructuras del alma humana. La palabra de Cristo actúa como un fuego que arde en el corazón, purificando lo que es oscuro y dejando a la luz lo que es verdaderamente bueno y recto. Pero este fuego también tiene un efecto polarizador. Mientras algunos se sienten atraídos por él, otros se sienten rechazados, pues las exigencias del reino son desafiantes y disruptivas. El fuego de Cristo es también un fuego de pasión y ardor por la justicia, por la verdad, por la voluntad de Dios. Y es que cuando alguien se encuentra con Cristo, se ve confrontado con la verdad, que puede ser incómoda, que puede implicar sacrificios y renuncias. El fuego no solo ilumina, sino que también quema y purifica. Y es esto lo que el Evangelio de Jesús quiere lograr en nosotros.
Una transformación interior profunda que nos haga ser más como la pasión de Jesús y su deseo de cumplir su misión. Jesús afirma que ya está ardiendo de pasión, que ya está completamente entregado a la misión que ha recibido del Padre. Este ardor no es una simple metáfora, sino que refleja su total disposición a abrazar el sufrimiento y la cruz por la salvación del mundo. Jesús está consciente de que su misión traerá sufrimiento, pero lo asume con amor y valentía, sin titubeos. Su pasión no es solo un sentimiento de fervor religioso, sino una entrega radical y total, que se materializará en la cruz. El ardor de Jesús también puede ser interpretado como la intensificación de la tensión que su mensaje genera. La venida de Cristo a la tierra no es solo un acto de compasión, sino también un acto de desafío a las estructuras de poder y las normas establecidas. La luz de su mensaje ilumina la oscuridad del pecado y la injusticia en el mundo, y al hacerlo, provoca una reacción. Muchos se sienten amenazados por la verdad que él revela. Y esto lleva a la oposición, a la persecución y finalmente a la crucifixión. Sin embargo, Jesús abraza todo esto con la conciencia de que su sacrificio traerá la redención al mundo. El fuego también hace referencia a la pasión que Jesús siente por la salvación de la humanidad. Un amor tan grande que está dispuesto a pagar el precio más alto por ella. Su pasión por salvar a la humanidad lo lleva a aceptar la cruz, y con ello, a romper todas las barreras que separan al ser humano de Dios. El deseo de que el fuego se encienda en la tierra es una invitación a que todos se entreguen con la misma pasión y amor que Él tiene por el mundo. La división que el Evangelio causa. Una de las afirmaciones más sorprendentes de este pasaje es la declaración de Jesús. No he venido a traer paz, sino división. Esto parece contradecir lo que Jesús había dicho en otros momentos, donde se presenta como el príncipe de la paz, como el que trae la reconciliación. Sin embargo, aquí se nos invita a entender la división no como un fin en sí mismo, sino como una consecuencia inevitable del Evangelio. El mensaje de Cristo no puede ser neutral. Es un mensaje radical que plantea una opción de vida y una opción de muerte. Una opción de seguir a Dios o rechazarlo. La división que el Evangelio trae no es entre los seguidores de Cristo y los no creyentes en un sentido superficial, sino una división mucho más profunda y personal. La decisión de seguir a Cristo implica una ruptura con el mundo, con sus valores, con sus prioridades y con sus sistemas de poder. El Evangelio llama a una conversión radical, que afecta no solo la relación personal con Dios, sino también las relaciones interpersonales, familiares y sociales. Aquellos que aceptan la llamada del Evangelio se ven a menudo en una lucha constante por vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, lo que a veces los pone en conflicto con aquellos que eligen seguir los caminos del mundo. Este versículo nos muestra que el cristianismo no es un camino fácil, sino que implica una lucha constante entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Seguir a Jesús a menudo nos enfrenta a situaciones difíciles y nos coloca en conflicto con quienes no comparten nuestra fe o nuestros principios. Sin embargo, Jesús nos asegura que, aunque la división sea dolorosa,
La recompensa de seguirlo es mucho mayor, ya que el reino de Dios se construye sobre una base sólida de verdad y justicia. La división familiar, un desafío profundo. En el versículo Jesús menciona que habrá división de 5 en una casa. 3 contra 2 y 2 contra 3. Esta referencia a la división dentro de la familia es especialmente impactante, porque la familia es una de las instituciones más fundamentales y cercanas para cada ser humano. El hecho de que la fe en Jesús pueda generar divisiones dentro del núcleo familiar es una realidad que muchos creyentes han experimentado a lo largo de la historia. La conversión y el seguimiento de Cristo no siempre son bien recibidos por todos los miembros de la familia, y muchas veces los nuevos discípulos de Jesús deben enfrentarse al rechazo, la incomprensión e incluso el odio de aquellos que no comparten su fe. Este conflicto no surge por un deseo de separación o de destrucción de los lazos familiares, sino por la fidelidad a un mensaje que es radical y transformador. Seguir a Cristo implica, a veces, un desafío a las tradiciones familiares, las expectativas sociales y los valores que predominan en la cultura. En este sentido, Jesús está advirtiendo que ser sus discípulos puede llevar a la ruptura de relaciones familiares que antes parecían inquebrantables. Sin embargo, el llamado a seguir a Cristo es un llamado a poner a Dios por encima de todo, incluso de los lazos familiares. Porque el amor a Cristo es el fundamento último de todas las relaciones humanas. La misión de ser testigos del Evangelio. A pesar de la división que el mensaje de Jesús pueda causar, la misión del cristiano es seguir proclamando el Evangelio con valentía y sin temor. Jesús nos llama a ser testigos de la verdad, a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, y a no ceder ante las presiones sociales o familiares que intentan hacernos callar o comprometer nuestra fe. El fuego que Jesús ha venido a traer debe arder en el corazón de cada creyente, empujándonos a compartir su amor, su justicia y su verdad con el mundo, a pesar de las dificultades y la oposición que podamos encontrar en el camino. La misión de ser testigos de Cristo es un desafío continuo, que no termina nunca, y nos lleva a vivir con una profunda conciencia de nuestra responsabilidad en el mundo. Jesús no solo quiere que seamos sus seguidores, sino que seamos sus embajadores en la tierra, llevando su mensaje de salvación y transformación a cada rincón de la humanidad. La cruz como símbolo de esperanza. El mensaje de Jesús en este pasaje nos invita a abrazar la cruz. Si bien la cruz representa sufrimiento, dolor y sacrificio, también es el símbolo más profundo de la esperanza cristiana. La cruz es el lugar donde se lleva a cabo la victoria sobre el pecado y la muerte. Y es el medio por el cual Jesús nos trae la salvación. A través de la cruz, Jesús nos muestra que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. En Cristo, la muerte es vencida, y la vida eterna se nos ofrece como un regalo de gracia. El fuego que Jesús trae no es solo un fuego de juicio, sino también un fuego de redención, de transformación, de esperanza. Al seguir a Cristo, debemos estar preparados para tomar nuestra cruz y seguirlo, sabiendo que, al final, la victoria es nuestra. El costo de la discipularidad, una llamada a la valentía. Al seguir a Jesús,
Los creyentes no solo deben lidiar con las consecuencias del rechazo o la oposición en el ámbito familiar o social, sino también con las expectativas propias de la vida cristiana. El discípulo verdadero es aquel que tiene la valentía de caminar contracorriente, de desafiar los valores materiales y egoístas del mundo, y de buscar siempre lo que es justo a los ojos de Dios. Jesús nos llama a tomar una postura activa frente a las injusticias del mundo, a ser defensores de la verdad, y a no tener miedo de seguir la senda de la cruz. El valor de este tipo de discipulado no radica en el reconocimiento humano ni en el éxito social, sino en la fidelidad al llamado divino. A menudo, el cristiano se ve tentado a acomodarse a las expectativas de la sociedad, a buscar una vida cómoda que le permita evitar conflictos o dificultades. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el verdadero cristiano no debe temer enfrentar la división ni las dificultades que pueden surgir al vivir conforme a sus enseñanzas. La valentía para seguir a Cristo, incluso cuando los lazos familiares o sociales se ven desgarrados, es una de las cualidades más grandes de la fe cristiana. En este contexto, debemos preguntarnos: ¿estamos realmente dispuestos a asumir este costo? ¿Estamos dispuestos a ser conocidos por nuestra fidelidad a Cristo, incluso cuando esa fidelidad nos separe de aquellos que amamos o de los que nos rodean? Esta reflexión es crucial para entender la profundidad del discipulado. El cristianismo no es solo una opción más entre otras. Es una llamada radical que implica toda nuestra vida, nuestras decisiones y nuestras relaciones. La paz del reino y la confrontación con el mundo. El pasaje de Lucas también nos invita a considerar la paradoja que representa el reino de Dios en el contexto de un mundo que no lo acepta fácilmente. Mientras que la paz es uno de los grandes valores del cristianismo, Jesús nos enseña que esa paz no viene sin un precio. La paz del reino no es un tipo de paz superficial o sin conflicto, sino una paz profunda que nace del reconocimiento de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Esta paz se construye a través de la confrontación con la oscuridad del pecado, la injusticia y la maldad en el mundo. Es importante subrayar que el fuego que Jesús menciona no es el caos del conflicto sin propósito, sino un fuego que purifica y transforma. Este fuego, por lo tanto, es necesario para que se haga justicia, para que la mentira y el mal sean derrotados. La venida del reino de Dios implica la confrontación con las fuerzas que se oponen a él. Y esto naturalmente produce división. La paz que Cristo trae no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de la justicia divina, que desafía a todos los sistemas injustos de este mundo. Además, este pasaje nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia participación en ese conflicto. Sí, como cristianos abrazamos la paz del reino, debemos estar dispuestos a enfrentarnos a las divisiones que inevitablemente surgirán. Esto significa que no debemos conformarnos con vivir en una especie de burbuja de comodidad, sin desafiar las injusticias y las mentiras que existen en nuestro entorno. En lugar de eso, estamos llamados a ser sal y luz en un mundo que muchas veces prefiere la oscuridad.
La cruz, símbolo de esperanza y de llamado. Para comprender profundamente la enseñanza de Jesús sobre la división, debemos hacer una reflexión acerca de la cruz. La cruz es el símbolo central del cristianismo, y no puede ser entendido de manera superficial. Jesús, al hablar de la división que su mensaje provoca, nos invita a asumir la cruz como una parte esencial de nuestra vida como cristianos. La cruz no es solo un objeto de veneración, sino una invitación constante a vivir una vida de sacrificio, de entrega total y de amor desinteresado. La cruz, como símbolo, representa la máxima expresión de amor y sacrificio. Cuando Jesús afirma que ha venido a traer división, lo que está diciendo es que la cruz, su cruz, será el punto de división entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. La cruz es el lugar donde los valores del mundo se ven confrontados con los valores del reino de Dios. El rechazo de la cruz, entonces, es el rechazo de la verdadera vida, de la verdadera paz y de la verdadera reconciliación con Dios. El costo de seguir a Cristo es alto, porque implica cargar con la cruz. Sin embargo, como nos recuerda San Pablo, la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. La cruz es el camino de la vida, la vía a través de la cual se nos ofrece la salvación. Jesús mismo, al abrazar la cruz, se convirtió en el Salvador del mundo, y nos mostró que el camino hacia la resurrección pasa por la muerte. La paradoja del reino, la división y la unidad. Finalmente, debemos reconocer que la división que Jesús trae, lejos de ser un fin en sí mismo, apunta a la construcción de una nueva unidad. La unidad del pueblo de Dios. En su enseñanza, Jesús nos muestra que la verdadera unidad no se basa en una mera armonía superficial, sino en la unidad en la verdad, en la justicia y en el amor. Esta unidad, que se logra en el reino de Dios, no es la unidad que evita el conflicto, sino la unidad que enfrenta las adversidades y que se fortalece a través de ellas. La división que Jesús menciona en el Evangelio es, en última instancia, una división de valores, de principios y de prioridades. Aquellos que eligen seguir a Cristo están llamados a vivir según un nuevo orden de vida. Un orden que a menudo entrará en conflicto con los valores del mundo. Sin embargo, este conflicto no es algo negativo en sí mismo. Es el medio por el cual el reino de Dios se establece en la tierra. Al abrazar la cruz, al vivir con valentía y fidelidad, los cristianos construyen una nueva unidad. Una unidad que no está basada en la conformidad con el mundo, sino en la obediencia a la voluntad de Dios. El llamado a la vigilancia y a la preparación. Este pasaje también nos llama a la vigilancia, a la preparación constante para la venida de Cristo. Jesús nos dice que debemos estar siempre listos, esperando su regreso en cualquier momento. La vida cristiana es una vida de espera activa, de preparación continua. Esta vigilancia no solo tiene que ver con la espera del regreso final de Cristo, sino también con la forma en que vivimos cada día, en la que nuestra vida debe reflejar los valores del reino. La vigilancia es la expresión de una vida comprometida con la voluntad de Dios.
Una vida que no se deja llevar por la corriente del mundo, sino que permanece firme en la fe y en la esperanza. Las palabras de Jesús en Lucas nos invitan a reflexionar sobre el costo de seguirlo, la radicalidad de su mensaje y el precio que debemos pagar por vivir en fidelidad a su palabra. Este pasaje nos desafía a vivir con valentía, a ser testigos de la verdad y a estar preparados para enfrentar las divisiones y conflictos que surgirán al seguir a Cristo. Al mismo tiempo, nos recuerda que, aunque la división sea una realidad dolorosa, el reino de Dios es el lugar de verdadera unidad, justicia y paz. La llamada a la conversión interior. El mensaje de Jesús sobre el fuego y la división no solo apunta a los conflictos externos, sino también a una llamada profunda a la conversión interior. El Evangelio de Jesús no es solo una invitación a adoptar un conjunto de creencias, sino una invitación a transformar nuestro corazón. Seguir a Jesús implica una transformación radical, no solo en nuestros actos, sino en nuestra manera de ver el mundo, en nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La conversión no es un evento aislado, sino un proceso continuo de purificación y crecimiento en la fe. Este proceso de conversión interior está vinculado al fuego de Cristo. Un fuego que arde en el corazón de quienes lo siguen, quemando todo lo que no está alineado con el reino de Dios. Este fuego no es destructivo en un sentido negativo, sino que purifica, refina y prepara a la persona para cumplir la misión de Dios. La conversión requiere valentía porque nos invita a enfrentar nuestras contradicciones, nuestros egoísmos y nuestras falsas seguridades. Pero es precisamente a través de esta lucha interior que crece en nosotros una paz verdadera. Una paz que viene de saber que estamos alineados con la voluntad de Dios, independientemente de las circunstancias externas. La responsabilidad de ser testigos del Evangelio. El Evangelio que Jesús predica no es solo una buena noticia para nosotros, sino una responsabilidad. Como discípulos de Cristo, somos llamados a ser sus testigos en el mundo. No podemos ser testigos de algo que no hemos experimentado en lo más profundo de nuestro ser. Así, el seguimiento de Jesús exige una vida coherente. Una vida en la que nuestras acciones, palabras y actitudes reflejen lo que decimos creer. Este testimonio no siempre será bien recibido, como lo demuestra la división que el mensaje de Jesús provoca. Ser testigos del Evangelio implica que, a menudo, nos veremos frente a decisiones difíciles que nos desafiarán a vivir de una manera contracultural. El testimonio cristiano es, por naturaleza, provocador. Llamar a la conversión, a la justicia, a la verdad, puede provocar una reacción adversa, especialmente cuando el mundo se encuentra cómodo en su pecado. Sin embargo, como seguidores de Cristo, debemos estar dispuestos a pagar el precio de este testimonio, recordando siempre que la fidelidad a Cristo es nuestra mayor prioridad. La divisibilidad del corazón humano. Al reflexionar sobre la división que Jesús menciona, podemos ver que esta no es solo una división entre las personas, sino también una división interna dentro de cada ser humano. En todos nosotros hay una lucha constante entre seguir la voluntad de Dios y ceder a las tentaciones del mundo. El corazón humano, incluso cuando está lleno de buenas intenciones,
A menudo está dividido. En un momento deseamos seguir a Dios. Y en otro nos dejamos arrastrar por el egoísmo, el orgullo o el miedo. La división que Jesús menciona en este pasaje es, en muchos sentidos, un reflejo de esta lucha interna. Cuando respondemos a la llamada de Jesús, experimentamos un choque de deseos, de inclinaciones. El Evangelio no solo desafía nuestras relaciones externas, sino que nos invita a sanar la división interna que reside en nuestro corazón. Esta división interna también tiene consecuencias para las relaciones que mantenemos con los demás. Si no somos capaces de reconciliarnos con nosotros mismos, si no permitimos que el fuego de Cristo nos purifique, será difícil vivir en paz con los demás. La unidad con Dios y con los demás empieza por la reconciliación interna, por aceptar la obra de purificación que Él quiere realizar en nosotros. La radicalidad del reino de Dios. El reino de Dios que Jesús viene a instaurar es radical. No se trata solo de reformas superficiales o de ajustes a la manera en que vivimos nuestras vidas, sino de una transformación completa. Este reino no es de este mundo, y como tal, desafía las estructuras y los valores del mundo. La propuesta de Jesús de buscar primero el reino de Dios y su justicia exige una visión completamente nueva de la vida, de la riqueza, del poder, de las relaciones humanas y del sufrimiento. Seguir a Jesús no es solo adherirse a un conjunto de doctrinas, sino entregarse completamente a un estilo de vida que es radicalmente diferente a las normas del mundo. La radicalidad del reino se expresa en la manera en que Jesús pide a sus seguidores que respondan al mal y a la injusticia, en lugar de buscar venganza o poder. Jesús llama a amar a los enemigos, a perdonar a los que nos hacen mal y a buscar la paz. Este es el fuego del reino. El fuego de una vida que desafía los valores dominantes de poder, riqueza y control. Es un fuego que purifica y transforma el corazón humano, y que en última instancia cambia el mundo. La radicalidad de Jesús nos desafía a vivir de manera contracultural, a poner en práctica el amor, la misericordia y la justicia, a pesar de las dificultades que esto nos traiga. La unidad en la verdad. Uno de los aspectos centrales del Evangelio es la unidad que se encuentra en la verdad de Dios. Esta verdad no es algo abstracto, sino una realidad vivida en las relaciones humanas y en nuestra relación con Dios. La verdad cristiana no es una verdad que separa, sino una verdad que une. Al mismo tiempo, esta verdad puede provocar división, porque el mundo, en su mayoría, no está dispuesto a abrazarla. Sin embargo, Jesús nos llama a permanecer firmes en la verdad del reino, sabiendo que la unidad con Él es más valiosa que cualquier otra cosa. Cuando Jesús habla de la división entre los miembros de una familia o de una casa, no está diciendo que busquemos la división, sino que está describiendo la realidad de que la aceptación del Evangelio llevará a ciertos choques de valores dentro de los grupos más cercanos. Sin embargo, en medio de esa división, la unidad más profunda que puede existir es la unidad en la verdad de Cristo. Esta es una unidad que trasciende las diferencias humanas, que va más allá de los lazos de sangre o de afinidad, y que encuentra su base en la obediencia a Dios.
Esta unidad es la que debe ser el centro de la vida cristiana, uniendo a todos los miembros del cuerpo de Cristo en una misión común de amor, servicio y testimonio. La paz verdadera y la guerra espiritual. Aunque el Evangelio trae división, también trae la verdadera paz. La paz que proviene de estar en armonía con Dios. Sin embargo, esta paz no es una paz superficial, sino una paz que surge de la reconciliación, de la lucha contra el mal y de la victoria sobre el pecado. Esta paz solo puede ser alcanzada a través de la cruz de Cristo, y está profundamente relacionada con la guerra espiritual que libramos cada día. La guerra espiritual no es una lucha contra personas, sino contra las fuerzas del mal que buscan desviar nuestras vidas de la voluntad de Dios. La paz que Jesús ofrece es una paz que desafía las dificultades externas y que se encuentra en el corazón del creyente que vive en fidelidad a Dios. Esta paz es la que nos permite permanecer firmes en medio del sufrimiento y la persecución, porque sabemos que la victoria final pertenece al Señor. Esta paz no se obtiene a través de la comodidad o el escapismo, sino a través del compromiso con el reino de Dios y la disposición a enfrentar las dificultades con esperanza y fe. El testimonio de los mártires y la cruz. El testimonio de los mártires a lo largo de la historia es un claro ejemplo de la división que el Evangelio puede causar, pero también de la paz que se encuentra en la fidelidad a Cristo. Los mártires son aquellos que, enfrentando la división y el sufrimiento, se mantienen firmes en su fe hasta el final. Su testimonio es un testimonio de amor, de sacrificio y de fidelidad a Cristo, aun cuando eso les cuesta la vida. Esta es la división que trae el Evangelio. La división entre aquellos que eligen seguir a Cristo y aquellos que eligen rechazarlo. Sin embargo, esta división, lejos de ser un obstáculo, es el medio por el cual el amor de Cristo se extiende a todo el mundo. La cruz, que es el símbolo central del cristianismo, nos recuerda que la victoria se alcanza a través del sacrificio. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a tomar nuestra cruz y seguirlo, sabiendo que, a través del sacrificio, encontramos la verdadera vida. El sufrimiento y la división no son el fin, sino el medio a través del cual la paz del reino se establece en nuestros corazones. La promesa de la resurrección y la victoria final. A pesar de las dificultades y los conflictos que pueden surgir como consecuencia del seguimiento de Cristo, es importante que nunca perdamos de vista la esperanza que se encuentra en la promesa de la resurrección. El sufrimiento y la división en la vida cristiana no son el fin de la historia. Jesús nos invita a mirar más allá de las luchas cotidianas, hacia la promesa de una vida nueva. Una vida que se encuentra en Él. Esta vida nueva, aunque aún no plenamente manifestada, es una esperanza que debe darnos aliento en medio de las pruebas. La resurrección es la manifestación final del triunfo de Cristo sobre el pecado, la muerte y todas las fuerzas del mal. Es en este triunfo donde encontramos la paz duradera que el mundo no puede ofrecer. La resurrección no es solo un evento futuro, sino una realidad presente, que nos invita a vivir con una nueva perspectiva, a vivir con la certeza de que, aunque experimentemos divisiones y sufrimientos en esta vida, estamos caminando hacia una victoria eterna.
Jesús nos asegura que, si permanecemos fieles a Él, experimentaremos la gloria de su resurrección y la paz de su reino. Así, la cruz, aunque dolorosa, nos lleva hacia la resurrección, hacia la vida. El reto de vivir con visión eterna. La enseñanza de Jesús en el pasaje de Lucas nos desafía a vivir con una visión eterna. No se trata de vivir solo para el momento presente, ni de aferrarnos a las realidades temporales y efímeras que nos rodean. Jesús nos invita a colocar nuestras vidas en el contexto de la eternidad. A vivir con los ojos puestos en el reino de Dios que está por venir. Esta visión eterna cambia la manera en que entendemos el sufrimiento, la persecución y la división que podamos experimentar. En lugar de ver estas dificultades como el fin, las vemos como parte de un proceso redentor, que nos lleva hacia la vida plena con Dios. La vida cristiana, por lo tanto, no se trata solo de tener un buen comportamiento o de evitar el sufrimiento, sino de vivir con la esperanza de la gloria futura que nos espera. Jesús nos llama a no conformarnos con las expectativas mundanas, sino a vivir con el deseo ardiente de participar en la glorificación del reino de Dios. Esta visión nos ayuda a entender que, aunque estemos rodeados de sufrimiento, no estamos destinados a vivir en la derrota, sino en la victoria que Cristo ha ganado para nosotros. La realidad del testimonio cristiano en el mundo. El testimonio cristiano es radicalmente contrario a las normas y valores del mundo. En muchas culturas y sociedades, ser testigo de Cristo implica una confrontación directa con los valores del materialismo, el hedonismo y el individualismo. Jesús nos llama a vivir de manera que nuestro testimonio sea claro y visible. No a través de palabras vacías, sino a través de una vida que refleje la verdad del Evangelio. La luz del cristiano debe brillar en medio de las tinieblas del mundo, desafiando las convenciones sociales y proponiendo una alternativa de vida fundamentada en la justicia, el amor y la misericordia. Este testimonio puede traer división, porque vivir de acuerdo con los principios del Evangelio es un acto de oposición a las estructuras de pecado y de corrupción que predominan en la sociedad. Las enseñanzas de Jesús no son siempre populares, ni son fáciles de aceptar, especialmente cuando nos desafían a cambiar nuestras actitudes, nuestras prioridades y nuestras relaciones. Vivir como cristiano en un mundo que a menudo niega la verdad de Dios puede ser un acto de valentía. Pero también es una oportunidad para mostrar al mundo que hay una vida mejor. Una vida que se basa en el amor incondicional de Dios y en su justicia. La unidad en Cristo y la comunidad de los creyentes. A pesar de que el Evangelio puede provocar divisiones externas, también crea una unidad profunda entre los seguidores de Cristo. Esta unidad no se basa en afinidades humanas, sino en la obediencia a la voluntad de Dios. Los cristianos, aunque provengan de diferentes contextos, culturas y tradiciones, son unidos por una fe común en Jesús y en su sacrificio redentor. Esta unidad en Cristo es un testimonio poderoso para el mundo, porque muestra que el amor de Dios es capaz de trascender todas las barreras que nos separan como seres humanos. La comunidad cristiana, como cuerpo de Cristo, es un lugar donde los seguidores de Jesús pueden experimentar la paz, la solidaridad y el apoyo mutuo en medio de las dificultades.
Esta comunidad es testigo del reino de Dios en la tierra. Y debe ser un faro de luz en un mundo marcado por la división, la soledad y el sufrimiento. La unidad cristiana no es una unidad superficial, sino una unidad profunda que se expresa en el amor fraterno, la compasión, la justicia y el servicio a los demás. El Mysterium Fidei, el misterio de la fe. El seguimiento de Jesús está marcado por el misterio. Hay una paradoja inherente en la vida cristiana. Mientras que el mundo busca la paz a través de la conformidad, el cristiano se enfrenta a la división y el sufrimiento como parte del camino hacia la verdadera paz. Este misterio de la fe, el Mysterium Fidei, es un llamado a confiar en Dios, incluso cuando no comprendemos completamente las razones de lo que estamos viviendo. La fe cristiana no es una fe basada en explicaciones fáciles o respuestas simples. Es una fe que se afianza en la confianza en el amor y la soberanía de Dios. El Mysterium Fidei nos invita a abrazar el sufrimiento y la división no como algo negativo, sino como una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. La cruz, que es el símbolo central de este misterio, es el lugar donde la vida y la muerte se encuentran, donde la justicia de Dios se encuentra con su misericordia. El cristiano, al tomar la cruz, se asocia con el sufrimiento de Cristo, pero también con la victoria que Él ha ganado para nosotros. La llamada a vivir el Evangelio en el aquí y ahora. El Evangelio no es solo una promesa para el futuro. Es también una llamada a vivir en el presente con los valores del reino de Dios. Vivir el Evangelio significa transformar nuestra vida diaria, de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto implica un cambio radical en nuestras prioridades, en la forma en que usamos nuestro tiempo, dinero y recursos, y en la manera en que nos relacionamos con los demás. Vivir el Evangelio en el aquí y ahora es un testimonio de que el reino de Dios ya está entre nosotros, que sus valores de amor, justicia y paz son posibles aquí y ahora. Este llamado a vivir el Evangelio en el presente es un desafío, porque nos invita a renunciar a las seguridades del mundo y a abrazar la vida que Cristo propone. Una vida que es radicalmente diferente a lo que el mundo nos ofrece. Vivir el Evangelio significa hacer de Cristo el centro de nuestra vida, lo que implica decisiones diarias de obediencia y fidelidad. No se trata solo de adherirse a ciertas creencias, sino de vivir de acuerdo con los principios del reino, lo cual es un testimonio constante de la presencia de Dios en el mundo. La esperanza de la transformación final. La esperanza cristiana no es una esperanza pasajera ni una esperanza en algo incierto. La esperanza cristiana se fundamenta en la certeza de la resurrección y la transformación final de todo lo creado. El sufrimiento y la división que experimentamos en esta vida son solo temporales. Y el fin último de nuestra vida cristiana es la gloria de Dios, que se manifiesta plenamente en la resurrección. Esta esperanza es la que da sentido a todas nuestras luchas, a todas nuestras divisiones y sacrificios. Sabemos que todo tiene un propósito en el plan de Dios. Y que, al final, veremos cómo Él redime todas las cosas. La transformación final del mundo. Cuando Cristo regrese en gloria, será la culminación de la obra redentora que Él comenzó en su primera venida.
Esta transformación no solo afectará a las personas, sino también a la creación misma. La división y el sufrimiento serán erradicados. Y la paz y la justicia de Dios prevalecerán. Hasta entonces, vivimos con la esperanza activa de que el reino de Dios se expandirá, y que, aunque experimentemos pruebas y divisiones, estamos caminando hacia la victoria final en Cristo. La fidelidad de Dios en medio de la prueba. La fidelidad de Dios es otro tema central en este pasaje de Lucas. A lo largo de la vida cristiana, nos enfrentamos a momentos de duda y dificultad. Pero la fidelidad de Dios nunca falla. A pesar de las tensiones, las divisiones y los desafíos, podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Su fidelidad es nuestra roca. Y sabemos que, al final, Él cumplirá sus promesas. La fe cristiana no es un acto de esperanza vacía, sino una esperanza fundamentada en la fidelidad de un Dios que nunca nos abandona, incluso cuando las circunstancias nos parecen difíciles. La llamada a la valentía cristiana. El pasaje de Lucas nos llama a la valentía cristiana. Vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios requiere coraje, porque nos desafía a enfrentarnos a las dificultades y los conflictos que pueden surgir como consecuencia de nuestro testimonio. No podemos vivir de manera auténtica en Cristo sin estar dispuestos a pagar el precio del seguimiento, ya sea a través de la persecución, el rechazo o la lucha interna. La valentía cristiana no es solo una cuestión de resistir las dificultades externas, sino también de permanecer fieles a la verdad del Evangelio, incluso cuando es difícil, y cuando nos lleva a confrontar nuestras propias debilidades y miedos. El camino de la contradicción, ser testigos del Evangelio. El seguimiento de Jesús requiere vivir de manera contracultural. Jesús no vino para que tuviéramos una vida fácil y cómoda. Vino para desafiarnos a vivir según un modelo diferente al de este mundo. Vivir de acuerdo con el Evangelio es un acto radical que contradice muchas de las normas y expectativas sociales que nos rodean. En un mundo que valora la fama, el poder y la riqueza, Jesús nos llama a valorar la humildad, la sencillez y la obediencia a la voluntad de Dios. Este contraste crea un conflicto, no solo en el exterior, con el mundo, sino también en nuestro interior. Pues luchamos constantemente entre lo que el mundo nos ofrece y lo que Cristo nos llama a hacer. El testimonio cristiano es una contradicción para aquellos que se aferran a los valores mundanos. Vivir como cristianos significa que debemos aceptar que a menudo seremos incomprendidos, rechazados o incluso perseguidos por mantenernos firmes en nuestra fe. Jesús nos muestra que este conflicto y contradicción son parte del precio que se paga por seguirle. Pero este precio es infinitamente pequeño comparado con la gloria futura que nos espera. Una gloria que trasciende cualquier sufrimiento temporal. Vivir el Evangelio no solo es un desafío a las estructuras de poder del mundo, sino una invitación a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sin temor a las consecuencias de la obediencia radical. La llamada a vivir la justicia del reino. El reino de Dios no solo nos invita a una relación personal con Dios, sino también a vivir una justicia que desafía las normas sociales.
La justicia que Jesús propone no es simplemente una cuestión de leyes o reglas externas, sino una justicia interna. Una justicia que brota del corazón y se refleja en nuestras acciones cotidianas. Es una justicia que busca el bienestar del prójimo, especialmente de los más necesitados y marginados. Jesús nos invita a ir más allá de lo que se espera, a dar no solo lo que nos sobra, sino lo que nos cuesta, a amar no solo a aquellos que nos aman, sino a nuestros enemigos. La justicia del reino es una justicia radical porque no se basa en el interés propio, sino en el amor y el sacrificio. Esta justicia desafía a las estructuras de poder que favorecen a los ricos y poderosos y coloca a los pobres, a los oprimidos y a los desfavorecidos en el centro de la atención de Dios. Es una justicia que no se conforma con la apariencia externa, sino que busca la reconciliación y la paz interior. Ser seguidores de Jesús implica comprometernos con esta justicia, hacerla visible en nuestras acciones y resistir a las injusticias que perpetúan la desigualdad y el sufrimiento en el mundo. La realidad de la persecución y el precio del testimonio. El testimonio cristiano no es siempre popular ni fácil de vivir. A menudo, seguir a Jesús implica enfrentar el rechazo y la persecución, especialmente cuando vivimos de acuerdo con los principios del reino en un mundo que valora lo contrario. Jesús nos advierte de que, si queremos ser sus discípulos, debemos estar dispuestos a cargar con la cruz, a ser identificados con Él en su sufrimiento. Esta persecución puede venir en muchas formas: rechazo social, dificultad económica, o incluso la oposición de familiares y amigos. Sin embargo, esta persecución es también una oportunidad para experimentar la solidaridad con Cristo, quien también fue rechazado y sufriente por amor a nosotros. En momentos de persecución, es importante recordar que no estamos solos. Jesús nos promete su presencia y su gracia para soportar el sufrimiento. La persecución no debe desanimarnos, sino impulsarnos a vivir con mayor fervor nuestra fe. Al estar dispuestos a ser perseguidos por Cristo, damos testimonio de nuestra fidelidad a Él y de nuestra creencia en la promesa de una gloria futura que no se puede comparar con el sufrimiento presente. La persecución, lejos de ser un obstáculo, es una ocasión para afirmar nuestra identidad como hijos de Dios y para participar en el sufrimiento redentor de Cristo. La divisibilidad de los corazones humanos. En este pasaje, Jesús también pone de manifiesto la divisibilidad del corazón humano. Por un lado, el ser humano desea vivir en paz y armonía, pero, por otro lado, el deseo de vivir según los principios del reino puede generar conflictos, incluso dentro de las mismas familias. La división de la que habla Jesús no se refiere a una división superficial, sino a una lucha interna que tiene lugar en el corazón de cada ser humano. Nos enfrentamos a una constante tensión entre vivir según los valores del mundo y vivir según los valores del reino de Dios. Esta división interna es dolorosa, porque implica la lucha entre el egoísmo y el amor, entre el miedo y la valentía, entre la tentación de conformarnos con la comodidad de la vida mundana y el llamado a la radicalidad del Evangelio. La división que Jesús menciona es, en última instancia, una invitación a la conversión. Nos invita a vivir de manera coherente,
a reconciliar nuestras vidas con el reino de Dios y a permitir que el fuego de su amor transforme nuestra mente y nuestro corazón. La verdadera paz, entonces, no es una paz superficial, sino una paz que proviene de haber abrazado la verdad de Dios y de vivir conforme a ella. El llamado a ser agentes de reconciliación. A pesar de la división que el Evangelio provoca, también se nos llama a ser agentes de reconciliación. Jesús no vino solo a traer división, sino también a sanar las divisiones que existen en el corazón humano. Como seguidores de Cristo, somos llamados a ser instrumentos de paz y reconciliación en un mundo fracturado por el pecado, la violencia y la injusticia. Esta misión de reconciliación comienza en el interior de nuestro propio ser, donde debemos permitir que el amor de Dios transforme nuestras relaciones y nos permita vivir en paz con los demás. La reconciliación es un proceso que requiere humildad, paciencia y valentía. No podemos ser agentes de reconciliación si no estamos dispuestos a perdonar y a sanar las heridas que hemos causado o que nos han causado. La reconciliación no es un acto fácil, pero es el camino hacia la verdadera paz. Una paz que solo puede venir de Dios. Al ser agentes de reconciliación, estamos participando activamente en la misión de Cristo de restaurar todo lo que ha sido quebrantado por el pecado. La esperanza en la victoria final del reino. A pesar de las tensiones y los conflictos que experimentamos como cristianos, debemos mantener nuestra mirada fija en la victoria final del reino de Dios. La división y el sufrimiento en esta vida son temporales, pero el reino de Dios es eterno. Jesús, en su sacrificio en la cruz, ya ha ganado la victoria sobre el pecado y la muerte. Esta victoria es nuestra, si permanecemos fieles a Él. Aunque en este momento puede parecer que el mal tiene la última palabra, sabemos que al final, Cristo será victorioso. Y todos los que hayan permanecido fieles a Él compartirán en esa victoria. La esperanza en la victoria final nos da fuerza para perseverar en medio de las dificultades. Nos recuerda que nuestra vida cristiana no es una lucha en vano, sino una lucha que tiene un propósito eterno. Esta esperanza nos anima a seguir adelante, a vivir con valentía y a seguir siendo testigos del reino, incluso cuando enfrentamos adversidades. La resurrección de Cristo nos asegura que, al final, todo lo que hemos sufrido por su causa será recompensado con una gloria que no tiene comparación con los sufrimientos de este mundo. La necesidad de un corazón abierto. Finalmente, Jesús nos invita a mantener un corazón abierto para recibir su mensaje. El fuego de su amor no puede arder en un corazón cerrado o endurecido. El Evangelio requiere una respuesta libre y generosa, una respuesta que implique nuestra entrega total a Dios. Para vivir según el reino de Dios, debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos y a someternos a la voluntad divina. Un corazón abierto es aquel que escucha la voz de Dios, que se deja moldear por Él y que responde con amor y obediencia. Un corazón abierto es también un corazón dispuesto a amar a los demás, a perdonar, a servir y a vivir con misericordia. La apertura al reino de Dios transforma nuestra manera de ver el mundo y nos permite ser agentes de cambio.
y de reconciliación. Solo cuando tenemos un corazón abierto podemos experimentar la verdadera paz y la alegría que vienen del Señor. Y solo así podemos ser verdaderos testigos de su amor en el mundo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.